Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Tienes palabras de vida. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este domingo 26º del tiempo ordinario, 27 de septiembre del 2020. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no lo creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, hemos escuchado este Evangelio según San Mateo del capítulo 21, versículos del 28 al 32. Una parábola muy curiosa e ilustrativa que Jesús nos ofrece. ¿Desde qué perspectiva entendemos esta parábola? El padre que se dirige al primero de sus hijos y les dice: ve a trabajar en mi viña. Este hijo le contesta: sí voy, pero no va. Se dirige al segundo y le dice: ve a trabajar en mi viña. Le dice: no quiero ir. Sin embargo, se arrepiente y va. Aquí está Jesús reflexionando sobre la estructura de una religión que en sí no es mala, es buena el judaísmo, pero que ha sido manipulada, movida por intereses egoístas y sobre todo por la realidad del endurecimiento de corazón de los jefes judíos. Por eso el Evangelio comienza diciendo: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, lo más representativo de la jerarquía de la religión judía de su época. Dijeron que sí, iban a dedicarse a trabajar en la viña del Señor. No hicieron nada. Finalmente traicionaron al mismo Señor que les había invitado a ser los trabajadores de su viña, de su proyecto de amor. Lo traicionaron porque empezaron a vivir una religión falsa, a vivenciar no el amor de Dios al hermano, sino a endurecer su corazón. En el fondo, lo que estos personajes que menciona el Evangelio de hoy presentan el endurecimiento de corazón. Lo dice Jesús: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo, que dijo no, pero finalmente dijo sí. Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. La parábola apunta a señalar el corazón endurecido. No han creído, han pensado que endureciendo su corazón han adoptado una postura correcta ante Dios. Jesús la reprueba. No es la apariencia, no es fingir el compromiso con Dios, con la vida, con el reino.
hay que comprometerse. Por eso Jesús exalta la disponibilidad de los pecadores. Los publicanos eran los pecadores públicos, cobradores de impuestos, los que se enriquecían. Pero hay varios casos de publicanos que se arrepintieron, dejaron su mala vida, abrieron su corazón al perdón y a la misericordia y cambiaron su vida totalmente. El caso de Mateo, de Leví y el caso de Zaqueo, entre otros publicanos. Las prostitutas, dice Jesús, estas mujeres condenadas, ya desde el Antiguo Testamento se perfilan este tipo de personas, este tipo de mujeres. Son las marginadas, la mujer pobre, la mujer que sufre y que tiene que abrazar un oficio que ofende a su cuerpo, que ofende a Dios. Pero ¿cuántas de ellas, recordemos en el libro de Josué a Rahab, la prostituta pagana que protege a los espías que manda Josué a Palestina para indagar cómo está la tierra prometida? Y ella acoge en su casa a los espías y se convierte al Dios de Israel. Deja la prostitución y se convierte. En el tiempo de Jesús, hace días escuchamos el Evangelio de San Lucas, donde una mujer de mala vida, una prostituta llamada María de Betania, arrepentida, llora, unge a Jesús con un perfume muy caro, lo enjuga con su cabellera y Jesús la despide con ternura: tu fe te ha salvado, vete en paz. Toda la trayectoria de estos pecadores, que a un cierto momento estuvieron lejos del corazón y del camino de Dios, por la predicación y la acogida de Jesús a los pecadores, se regeneraron, cambiaron su vida, habían dicho no a Dios, pero una vez que conocen el camino que Cristo les enseña, el camino del perdón y la misericordia, se arrepienten y se hacen trabajadores de la viña de Dios. Cuidado con endurecimiento de corazón, porque el endurecimiento lleva a la persona a ser insensible a cualquier actitud de Dios a favor de la vida. El endurecimiento encubre al ser humano y justifica el mal que hay en su corazón, incluyendo la mentira: sí voy, pero no va. Piensa que con decir sí ya lo hizo todo. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor.